invito a subir a esta mesa a don Pedro Antonio Pardo, a doña Nuria Las Heras Mayoral y a don Antonio Martínez de Bujanda para iniciar esta mesa titulada La mediación en la propiedad de la empresa. Gracias a los tres por participar y aceptar la invitación a estar aquí esta mañana compartiendo vuestro conocimiento con todos nosotros y con todas nosotras. Inicia esta mesa la intervención de don Pedro Antonio Pardo, director de Fundación Aragón Emprende, con la ponencia Mediación y Emprendimiento. Pedro es director gerente, como digo, de Fundación Aragón Emprende y gerente de la Unidad de Emprendimiento del Instituto Aragonés de Fomento de Gobierno de Aragón. Es especialista en diseño e implantación de programas para emprendedores y creación de empresas, tanto en la esfera pública como en el ámbito privado. Ha puesto en marcha y gestionado varias empresas. Actualmente es directivo en empresas privadas, especialmente en el sector de medios de comunicación y sector retail, asesor y consultor estratégico para pymes, mediador civil y mercantil, formador y tutor en programas de varias escuelas de negocio y universidades. Cuando quieras, Pablo. Oye, Pedro, no sé si quieres, Pedro, subir al atril o... Sí, pues adelante, te cedo el lugar. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, gracias a todos los organizadores por invitarnos a contar nuestra iniciativa, ¿no? Que estamos encantados de poder venir a contarla, ¿no? Tanto con Mediación, Matrícula, Gobierno de Navarra y, por supuesto, la Confederación de Empresarios. Le voy a hacer una puntualización a Maya, y es que actualmente no trabajo en una empresa privada. Eso era anteriormente, ¿no? En vez de actualmente, sino que trabajo en la administración pública. Vale. Yo voy a contar una iniciativa que empezamos a pensar, no sé si... A ver. Sí. Que hemos llamado Mediación de Emprendimiento y la subtitulamos como Instrumento para Crecer, que parte un poco de nuestra propia reflexión sobre lo que sucedía con las nuevas empresas que gestionábamos dentro de lo que era Aragón, de la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿no? Investigando un poco las razones de su evolución, de lo que les pasa, ¿no? de lo que sufren desde el principio, o por qué mueren cuando mueren, o por qué no crecen, ¿no? Y tratando de encontrar o de poner el foco en otros aspectos de los que habitualmente trabajábamos. Ese fue un poco el proceso. Esto empieza cuando nosotros decidimos en el año 2013 empezar a hacer estudios de impacto de lo que eran nuestras políticas de emprendimiento, no solamente hacer lo que es la satisfacción inmediata, sino empezar a investigar qué pasa con esos proyectos o esos programas que nosotros estamos apoyando. Y empezamos a hacer pues, un primer estudio de supervivencia de lo que eran las empresas a las cuales nosotros apoyábamos. Así que empezamos a trabajar con esas empresas desde el 2008. En el 2013 se hizo el primer estudio porque ya cumplían 5 años, para ver qué estaba pasando con ellas, ¿no? Y desde entonces pues, lo hacemos todos los años, para ver de qué manera el efecto de nuestra actividad servía o no servía para que esas empresas estuviesen vivas, fuesen solventes, estuviesen más internacionalizadas, creciesen más, estuviesen consolidadas, etc. Ese fue un poco la génesis de esta historia que nos ha llevado ahora, ¿no? Voy a poner 4 datos simplemente para saber de lo que estamos hablando, porque muchas veces cuando hablamos de mediación o cuando hablamos de empresas, sobre todo cuando hablamos de empresas, parece que siempre hablamos de las grandes empresas, ¿no? Y las grandes empresas, pues la verdad es que nosotros consideramos que hay que ayudarlas poco, ¿no? Porque tienen recursos suficientes para ello y además tienen talento, equipos directivos, etcétera, a los que pueden contribuir. Pero la pequeñita empresa es la que más necesita el apoyo de instituciones o de entidades como aquí en Navarra puede ser Sodena, puede ser el CEIN, o como nosotros en Aragón, ¿no? Nosotros el IAF, Aragón Emprende u otras instituciones que tenemos allí trabajando en esto. Pero esta es la realidad de las empresas en España, en este país. Y la realidad es que el 99% son pequeñas empresas, no pymes, que habitualmente hablamos mucho de pymes, pero es que no son pymes, son PY. El 99, casi 99% no llegan a 50 trabajadores. Esos son datos de diciembre de este año. Hay un 50% elevado que son empresas sin asalariados, pero el resto son esas empresas. Y esas son las que configuran nuestro tejido productivo y también en Navarra.
es el tejido productivo. Y estas son las que más sufren porque son las que tienen menos recursos, menos medios y menos posibilidades, normalmente cuando surge un conflicto en su organización, ¿no? Esa es realidad empresarial. Y por otro lado, es decir, que una realidad empresarial que marca claramente cuál es el tamaño de nuestras empresas y por lo tanto la productividad que va inferida al tamaño, que hablaré un poquito de eso luego. Y por otro lado está la supervivencia. Según la última demografía armonizada de empresas del Instituto Nacional de Estadística, que es la del 2019, al 5.º año de vida de las nuevas empresas solo sobrevive el 42%. Es decir, hay un 58% de empresas que desaparecen en este país, por mucho que las ayude el Gobierno de Navarra, el Gobierno de Aragón o el Gobierno nacional. Da igual. La media, la estadística es esa, ¿no? Es cierto que las empresas que son apoyadas por instrumentos de apoyo de gobiernos tienen un índice de supervivencia superior, más o menos unos 20 puntos porcentuales más. Es más o menos el dato que tenemos en Aragón y resulta similar en otros sitios de España. ¿Qué sucede pues? Bueno, lo que sucede es que sí que es cierto que en España tenemos una tasa de creación de empresas similar a la de otros países europeos, como por ejemplo Francia o Alemania. Se crean empresas, pero se crean empresas muy pequeñas. Se crean empresas muy pequeñas que luego tienen muchas dificultades para crecer, muchas dificultades para convertirse en grandes. Ese objetivo de que una microempresa se convierta en PI, una PYME y una ME en grande, eso sucede muy poquitas cosas, muy poquitas veces, en muy pocas ocasiones, ¿no? Es un porcentaje muy bajo. Entonces nosotros lo que hicimos fue plantearnos investigar. No es que lo hayamos hecho nosotros, lo hacen muchas instituciones y muchas entidades, investigar por qué no sobreviven las empresas que no sobreviven, por qué no sobrevive ese 58% al 5.º año de vida y por qué no crecen, porque esa es la otra derivada. La otra derivada de la primera diapositiva que he puesto es que las empresas que sobreviven no crecen, crecen muy poquito. Nosotros cuando investigamos a esas empresas a partir del 5.º año, las que están vivas, vemos que a lo mejor la que tenía un mercado local, pues a lo mejor ya lo tiene autonómico, o si lo tenía autonómico lo tiene nacional, pero muy pocas se internacionalizan, muy pocas, pues a lo mejor han pasado de 10 empleos a 14, pero no han pasado a 51, muy pocas crecen, es decir, es un porcentaje muy bajo lo que ocurre. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a reflexionar un poquito sobre esto, ¿no? Bien. ¿Por qué no sobreviven las empresas? Bueno, pues hay razones de la no supervivencia de estas empresas. Las clásicas, las que habitualmente hablamos, siempre tienen que ver con el dinero. Siempre decimos, bueno, pues son cuestiones de la propia característica de la empresa. Tiene poca financiación, por ejemplo, y entonces todos los gobiernos y todas las instituciones vamos reclamando y decimos que tenemos que poner más líneas de financiación para las empresas, ¿no? Venga, más préstamos participativos, más subvenciones, porque hay un problema de financiación, que no digo que no exista, claro que existe ese problema de financiación, pero es un porcentaje de las causas. Hay un problema de mercado, claro que hay un problema de mercado y de sector, y nos enfocamos mucho a ayudar a los nuevos emprendedores, a los nuevos equipos, a las nuevas startups, a ayudarles mucho en el sentido de, venga, un buen plan estratégico, vamos a hacer una investigación de mercado, vamos a ver dónde hay una oportunidad de mercado para que esos proyectos consigan satisfacer demandas de consumidores y, por tanto, tengan una potencial viabilidad y una escalabilidad, ¿no? Pero luego hay otros conflictos que tienen que ver con el capital humano. Hay otras cuestiones de no supervivencia que tienen que ver con el equipo de socios o que tienen que ver con los equipos de trabajo. Es decir, estas son las tres causas generales de las que una empresa no sobrevive. Analizando algunas estadísticas de este país, por ejemplo, de por qué no sobreviven los negocios, cuál es la causa del cierre de los negocios en 2019, pues aparece obviamente la financiación, aparece la falta de oportunidad de mercado, pero si analizamos un poquito algunos otros aspectos, tienen que ver con las personas. Y en torno a un 42% más o menos tiene que ver con las personas que participan en esas empresas, tanto como socios como trabajadores o directivos. Es decir, hay un porcentaje allí no muy claro sobre el que nunca hemos puesto el foco, que tiene que ver con el capital humano. Si vemos el dato que publicaba CESCE, se ven un poquito mal, no sé exactamente por qué, pero se ven un poquito mal las diapositivas. CESCE es la compañía aseguradora de crédito del Estado, junto con los dos grandes bancos, Santander y BBVA, que asegura las operaciones comerciales de las empresas españolas.
Pues según las 5 grandes causas de cierre de empresas, de fracaso de empresas en el año 20, 2 de ellas tienen que ver con las personas, con una gestión poco eficiente de esos equipos de trabajo o de esos socios. Y en esto casi nunca hemos hecho nada, ¿no? Pero incluso si nos trasladamos a nivel internacional y vemos múltiples estudios que hay, informes, sobre todo en Estados Unidos, sobre el fracaso o el cierre de startups, pues resulta que hay mucho porcentaje de temáticas que tienen que ver con las personas, con los socios, con los asesores que tienen esas empresas, ¿no? Y que no tienen que ver con el capital, con el dinero, con la inversión, con la financiación, con el mercado, no tiene que ver con eso, ¿no? Así que al final nosotros, trasladando eso a todas las empresas que nosotros hemos ayudado a crear desde el año 2008 hasta hoy, bueno, hasta el año 2019, nos damos cuenta que más o menos entre el 30 o el 40% de los cierres de empresas nuevas se han debido a un conflicto. No se han debido a un problema de financiación, no se han debido a un problema de mercado, y nosotros nos dedicábamos a apoyar y nos dedicamos a apoyar a las empresas nuevas en financiación, en subvenciones, en asesoramiento, en consultoría, en estrategia, pero no en esto. ¿Vale? Dijimos, bueno, hay un porcentaje de empresas que no sobreviven por culpa de conflicto, no por culpa de otras cuestiones, ¿no? Vale, teníamos esa parte. Y luego hay otra cuestión, la cuestión de por qué no crecen. Claro, ¿por qué no crecen las empresas? Normalmente hay mucha literatura y hay mucha investigación también, pero sobre todo yo creo que hay más publicación y relación vinculada a los frenos legales para el crecimiento. Hay 3 razones fundamentales que los empresarios normalmente suelen decir de por qué no crecen las empresas. Una suele ser los frenos legales al crecimiento. ¿Frenos legales al crecimiento? Claro, porque a partir de 50 empleados, ahí podéis ver la estadística, a partir de 50 empleados hay una serie de barreras. Y esto hace que esto, que son los datos del registro mercantil, hace que haya un volumen de empresas con 49 empleados tremendo, que no tiene mucho sentido. Y dices, bueno, ¿y esto por qué se produce, no? Pues teóricamente se produce porque cuando ya tienes 50 empleados, resulta que en la empresa ya puedes tener un comité de empresa y eso puede suponer, si hay 5 miembros, que como mínimo te liberen 75 horas al mes, por ejemplo, que puede ser más. O si tú superas una facturación de 4,7 millones de euros, resulta que ya no puedes utilizar cuentas abreviadas y tienes que hacer auditoría externa. Y hay muchas empresas que no quieren. O si supera los 6 millones de facturación, resulta que el IVA ya lo tienes que liquidar mensualmente. Y hay muchas pequeñas empresas que no quieren. Entonces se quedan en 49 para evitar esos frenos legales. Pero esos frenos legales realmente son los que están lastrando la productividad. ¿Realmente son suficiente causa como para que las empresas no crezcan? Hay muchas fórmulas en las que se pueden salvar esas. Tan sencillo como tener distintas unidades de producción. No hace falta hacer ese pico de quedarse en 49 y que la empresa no crezca por eso. O hay otras cuestiones, aparte de la financiación, que es la que decíamos antes. Hay otras cuestiones relacionadas quizá con la cultura empresarial, quizá con... Hablamos mucho de la formación de los empleados de las empresas, pero no hablamos de la formación de los empresarios. ¿Vale? Hablamos mucho del talento y la gestión del talento, los recursos humanos dentro de una empresa. Pero, perdón lo que voy a decir porque estoy en la Confederación de Empresarios de Navarra, ¿no? ¿Quién te califica para ser empresario? ¿Vale? Luego se va a hablar de empresa familiar. El empresario familiar que hereda la 3ª, 4ª generación, ¿quién califica para ser empresario, para ser un buen empresario? ¿No? Vale, pues a lo mejor tiene que ver esto con otros aspectos que no son tanto el que haya unos frenos legales o que no son tanto el que exista un problema de financiación, como el hecho de que haya una cultura empresarial que frene el crecimiento. Por ejemplo, en España, y esto hay mucha investigación académica que lo plantea o que lo ha investigado, en el sentido, hay un profesor de la Universidad de Navarra que ha trabajado mucho este tema, que es Emilio Huertas, no sé si lo conocéis, ha trabajado mucho esto, que habla de la cultura empresarial en el sentido de la ausencia de delegación en las empresas, del miedo a la pérdida de control del empresario. Entonces, cuando están en 49, si doy el salto, tengo que ir a estructuras más descentralizadas, pierdo el control de la auditoría, ya tengo una auditoría externa, tengo que delegar, tengo que ir a temas más horizontales. Bueno, pues a lo mejor es un tema de cultura, ¿no? Simplemente no lo planteábamos. Así,
que nosotros lo que hemos buscado es, por un lado, cómo incrementar la supervivencia de la empresa y hemos dicho, bueno, vamos a actuar sobre el conflicto, que es una parte en la que no hemos actuado nunca. Siempre hemos actuado en la financiación o en la estrategia. Y por otro lado, cómo incrementar el tamaño. Pues vamos a actuar sobre la cultura, que es algo con lo que tampoco hemos actuado nunca. Esa era un poco nuestra reflexión, ¿no? Y en eso dijimos, bueno, puede haber un mecanismo, puede haber instrumentos que existan, que puedan ser adecuados para apoyar esto. Y nuestra reflexión fue, bueno, pues a lo mejor los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que es algo que existe y que en el ámbito mercantil, pues la verdad es que no hay una cultura de innovación, de mediación, no la hay, pero existen los medios y existen los mecanismos, a lo mejor puede ser una herramienta adecuada para eso, ¿no? Y ese fue nuestro planteamiento. Mecanismos alternativos de resolución de conflictos, bueno, pues esto ya desde el año 99 en el Consejo Europeo de Tampere ya se hablaba de este tema. La Comisión Europea ya decía a los gobiernos regionales y a los gobiernos nacionales que se utilizara este tipo de mecanismos, pero no los hemos utilizado en las empresas apenas. Se ha utilizado más en el ámbito familiar, que se hablará otros días, en otros ámbitos, incluso en la justicia restaurativa, pero en el ámbito de la empresa muy poquito, ¿no? Curiosamente, se utiliza muy poco en el ámbito de la empresa cuando es un asunto en el que las empresas reclaman siempre que los plazos sean lo más cortos posibles y que para resolver un problema mercantil tengas que recurrir a la justicia ordinaria puede suponer un litigio, unos plazos larguísimos, cuando la mediación puede ser muy corta, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y en España pues tenemos una ley, la ley de mediación civil y mercantil, que habla de este tema, ¿no? Pero al final nosotros lo que hemos visto en nuestra poca y escasa experiencia en mediación es que hay una falta de cultura de mediación en nuestro país, por lo menos en Aragón. Hay una falta de cultura de mediación y sobre todo hay una falta de cultura de mediación en las empresas, muy elevada. No es algo que se plantee en ese aspecto. Así que nosotros dijimos, bueno, vamos a plantear una iniciativa. A partir de estas conclusiones vamos a utilizar este mecanismo, vamos a ver si nos puede servir para hacer lo que queremos hacer, que es, al final nosotros lo que queremos hacer no es evitar que dos partes estén en conflicto y se lleven mal, que normalmente cuando hablas de mediación familiar y tal, pues tienen estas cuestiones. Nosotros no. Nosotros lo que queremos es garantizar la supervivencia del proyecto y del empleo. Si tenemos un proyecto innovador, si tenemos una empresa innovadora, lo que queremos es que no muera por conflictos. Queremos garantizar los 5, 10, 20, 30 o 50 empleos que pueda tener. Ese es nuestro objetivo. No buscamos que las partes se lleven bien, ya sé que no queda bien decir esto, pero ojalá se lleven bien, pero nuestro objetivo como servicio público es garantizar el empleo y garantizar la riqueza. Esa es nuestra idea, ¿no? Evitar esas causas de conflicto y favorecer el crecimiento. Ese es nuestro objetivo con esta iniciativa. No lo veo muy bien, pero es un poco lo que he dicho. Nosotros nos focalizamos en el proyecto, no nos focalizamos en las personas, nos focalizamos en los aspectos estratégicos del proyecto. Nuestra idea es utilizar la mediación para garantizar esa supervivencia de esos proyectos y, por lo tanto, garantizar su crecimiento. Eso es nuestro planteamiento. Y entonces, en el año 2019, aprovechamos que se hizo la nueva ley de apoyo al fomento al emprendimiento en Aragón e introdujimos la figura del mediador de emprendimiento. Es una cosa que, bueno, nos inventamos, lo pusimos por allí. En las Cortes, pues yo creo que no... Espero que no me escuche nadie, no lo entendieron muy bien y entonces lo dejaron. Y entonces estuvo bien eso, ¿no? Y metimos ese tema allí que nos decía luego que teníamos que encargarnos de hacer el reglamento regulador de ello, y ese reglamento regulador es ese decreto del año pasado en el cual se crea el reglamento y se crea el registro público de emprendimiento. Pero en esa ley lo que aparecía era simplemente eso. En esa ley aparecía en un artículo que a las tres figuras clásicas que intervienen en una creación de nueva empresa como servicios de apoyo por parte, por ejemplo, de Sodena o del CEI, como puede ser un tutor, un mentor, un asesor, introducíamos la figura del mediador. Y ahí ya le poníamos lo que pretendíamos que hiciera el mediador. Lo que pretendíamos que tenía que hacer el mediador era evitar conflictos y garantizar la supervivencia, llegar a acuerdos. Esa era un poco la figura, ¿no? Y luego, posteriormente, en propia ley, en un artículo posterior, decíamos en qué ámbitos iba a trabajar o creíamos nosotros que tenía que trabajar, y luego en el decreto se desarrolló. ¿En qué pensamos que podía trabajar fruto de la experiencia de esos años investigando nuestras empresas? Bueno, pues hay un aspecto, para nosotros hay tres momentos, aunque
Realmente creemos que puede haberlos en cualquier parte, ¿no? Pero hay tres momentos. Hay un primer momento que es al principio. Nosotros, como todas las entidades públicas que se dedican a esto de apoyar la creación de empresas, vemos muchos proyectos de promotores, de emprendedores, de startups que vienen a nosotros, que les asesoramos a poner en marcha el proyecto, pero que son muy amigos, se llevan muy bien, acaban de salir del trabajo fin de grado, del máster y son colegas, fantástico, pero a los 2, 3, 4, 5 o 6 años, pues a lo mejor ya no es tan fantástico. Y en muchos casos se rompe. ¿Por qué? Porque no han pactado claro cómo iba a pasar. Sucede mucho, por ejemplo, que a alguno de los promotores o emprendedores, pues luego le surge un trabajo por cuenta ajena en una multinacional que le paga muy bien y se va. Pero nadie había dicho cómo iba a quedar eso definido. Cuando tú te vayas, quién te compra, quién puede entrar, quién no puede entrar, a qué precio, de qué manera. Pues eso es tan sencillo como acostumbrar a los emprendedores desde el principio a hacer un pacto de socios. Hacer un pacto de socios. Es decir, se puede actuar al principio y puedes tener una figura neutral a todos los promotores y cuando digo ¿por qué puede hacer esto el mediador? Ya se hacen pactos de socios, pero normalmente es un abogado de una de las partes el que lo propone. Pero el mediador no es de una de las partes, sino de todas. ¿Vale? Entonces, creemos que ahí puede actuar. ¿Dónde más puede actuar? Cuando la empresa crece. Cuando surge un inversor, surge una sociedad de capital riesgo, surge un business angel que se queda con una participación del proyecto. En nuestra experiencia y en general en los estudios que hay, tanto de ASCRI, de la Sociedad Española de Capital Riesgo, como de Business Angel, de asociaciones de Business Angel, se producen turbulencias en la empresa en cuanto entra un inversor nuevo que se queda con un porcentaje del capital y genera problemas que a veces sobreviven y a veces no, porque cambia la filosofía, el concepto de los que empezaron, ¿no? Ese es un momento en el que también puede ser posible un inversor, cuando se habla de nuevos accionistas, socios industriales, socios inversores que intervienen en el proyecto, ¿no? Y otro momento que también lo creemos es al final, es decir, cuando hay una venta, una fusión, una jubilación, un traspaso. En Europa, según Eurostat, hay 600.000 negocios, 600.000 traspasos fallidos al año, que pierden 2 millones de empleos. Esos son los que no se traspasan, ¿vale? Pero no se traspasan porque no llegan a acuerdo entre el que, no porque no se haya conseguido, estos son los que no llegan a acuerdos, ¿vale? Bueno, pues a lo mejor la figura de un mediador que garantice tú lo que quieres, tú lo que hay y pueda llegar a un acuerdo, pueda ser susceptible. Y al principio pensamos que esas tres posibilidades podían ser buenas en esta figura. Bueno, eso es lo que nos hizo desarrollar el reglamento. Hemos hecho el reglamento donde regula cómo es la forma de acceso a ser mediador de emprendimiento, como una especie de especialidad a partir del mediador mercantil, específica en estos campos. Por supuesto, no entra ni en mediación concursal ni nada de eso, no nos metemos en los campos de la ley nacional ni esas cosas, sino en estos aspectos. La aprobamos en junio, pusimos en marcha la primera formación para acreditar a mediadores de emprendimiento. Se han formado 30, durante el último trimestre se han formado los primeros 30 mediadores de emprendimiento, casi todos, la mitad son juristas de formación y la otra mitad son economistas, más o menos. Algún psicólogo hay por ahí también, pero vamos, más o menos la mitad y la mitad que han recibido una formación específica en este campo del emprendimiento y de la parte jurídica, más la parte de comunicación, psicología, bueno, lo que lleva ya una mediación general. Y en noviembre se puso en marcha el registro público de mediadores de emprendimiento, donde esos 30 que cumplan los requisitos se pueden inscribir. Es importante que este registro no funciona, por ejemplo, como el registro del Ministerio de Justicia, que tú tienes una titulación superior y tienes la formación que te acredita como mediador y ya estás. Nosotros hemos introducido además en ese registro la experiencia. Si tú vas a asesorar, si tú vas a ayudar a mediar entre partes de empresa, te pedimos que en los últimos 10 años hayas estado trabajando en eso y tengas una experiencia acreditada, al menos de 5 años en los últimos 10, trabajando en el ámbito de la empresa en situaciones de ese tipo. Así que la acreditación en el registro es un poco más rigurosa o más difícil de conseguir que lo que es en un registro general de mediación, que simplemente te piden el título y la formación acreditativa. Eso es lo que hicimos este año y ahora, ya con el 2022 y el presupuesto del 2022, el mes que viene ponemos en marcha el Servicio Público de Mediación de Emprendimiento para las empresas, donde las empresas nuevas o mayores, no solamente son las primeras etapas,
pueden solicitar este servicio de mediación a la Agencia de Desarrollo, que somos nosotros, al Instituto Aragonés de Fomento, y que se prestará con esos primeros mediadores acreditados que tenemos. Y nada más, esto es lo que os venía a contar, esta iniciativa que hemos hecho y que estamos encantados de venir a contar aquí y contarla en cualquier lado, porque a nosotros nos parecería estupendo que, si funciona, pues se extendiera el modelo en otros sitios, ¿no? Creemos que es simplemente poner el foco en algo que hasta ahora no poníamos para la supervivencia de las empresas. La poníamos en el dinero, la poníamos en la financiación, pero no la poníamos en el conflicto, o por lo menos nosotros, como agencia económica, no la poníamos en el conflicto. La poníamos en los números y nos hemos dado cuenta que hay un porcentaje de proyectos que no se pierden por el dinero. Pues nada más, esto es lo que os quería contar. Gracias. Pues muchísimas gracias, Pedro, por tu interesante e ilustrativa intervención y aportarnos ese enfoque, ¿no?, de la mediación como un instrumento para garantizar la supervivencia y el crecimiento de los proyectos empresariales y su consolidación y continuidad. Y me ha gustado mucho lo que has comentado, ¿no?, mediante la gestión de los conflictos, no mediante la eliminación de los mismos, ¿no?, sino mediante la gestión positiva de los conflictos como fuente de crecimiento y de innovación.